Señor, te damos gracias en esta mañana por un día más de vida que tú nos das para estar en tu presencia. El mejor tiempo que nosotros tenemos es cuando venimos delante de ti para orar, para estudiar tu palabra y para aprender de ti, Señor. Gracias por todas las enseñanzas que tú nos das cada día, porque a través de cada una de tus enseñanzas nosotros somos fortalecidos, somos bendecidos para hacer todo de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias porque los planes que tú tienes para nosotros son de bien y no de mal. Gracias porque el diseño que tú hiciste para nuestras vidas es un diseño de amor y de bendición. Es un diseño que nos hace semejantes a ti, Señor. Tú nos hiciste a tu imagen y semejanza. Hemos sido creados para amar y para servir. Y te damos gracias porque en este tiempo nos estás enseñando el verdadero carácter del cristiano. Un verdadero cristiano ama a Dios, ama la palabra de Dios, sirve con el corazón, camina y vive en santidad, hace la voluntad de Dios. Y Señor, nosotros queremos obedecerte a ti, queremos hacer todo para agradarte y que tú seas exaltado y glorificado. Anhelamos que todo el mundo te conozca. Anhelamos que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Gracias porque tú eres ejemplo en todo. Tú eres ejemplo en amor, ejemplo en servicio, ejemplo en humildad, ejemplo en compasión, ejemplo en perdón, Señor. Tú eres ejemplo en ayuda, ayudando a todos los necesitados, Señor. Gracias porque tú nunca abandonas a ninguno de los seres humanos. Tú nos amas a todos con amor eterno y estás siempre atento a nuestras necesidades, Señor. Yo te ruego que nos llenes de ti, que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu poder, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos unjas para llevar tu palabra a los que no te conocen, Señor. Anhelamos que todos los que no te conocen tengan un encuentro personal contigo y sus vidas sean transformadas. Por eso rogamos, Señor, que nos ayudes a tener el carácter de Cristo y a hacer todas las obras conforme Cristo nos enseñó. Que podamos llevar el evangelio, las buenas noticias de salvación a los que no te conocen, Señor. Hoy te ruego que nos hables a nuestro corazón y que nos ayudes a todos a ser verdaderos siervos, que estemos dispuestos a servir como Cristo sirvió, dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, ponemos esta mañana delante de ti, ponemos tu palabra delante de ti, Señor, y pedimos que esa palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón. Como dice tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Yo te pido, Señor, que en este momento tu palabra penetre en todos los corazones, Señor, y que no solamente quede grabada, sino también que la pongamos en práctica. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica cada enseñanza que tú nos has dado, Señor, y que podamos ser luz y ser sal en esta tierra, Señor, que podamos ser testimonio para todos los que nos rodean. Te lo ruego con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos trabajando sobre el carácter y el servicio cristiano, y es muy importante que recordemos que todos nosotros debemos parecernos a Jesús, que debemos ser un retrato vivo de Jesús. Y ser un retrato vivo de Jesús es vivir como Jesús, pensar como Jesús, amar como Jesús, servir como Jesús y hacer todo como Jesús. Así de que en esta mañana vamos a ver las metas del servicio cristiano. La vida cristiana es una vida de servicio activo por amor. Es decir, que el cristiano que ama a Dios y ama a su prójimo y se ama a sí mismo debe estar dispuesto siempre a servir. Porque la vida cristiana es una vida de servicio por amor. En Marcos 9:35, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Servir se convierte en un deleite cuando buscamos obedecer a Dios. Si queremos obedecer a Dios, servir es algo que nos deleita, que nos agrada, porque lo hacemos para la gloria de Dios. Servir a aquellos que el mundo considera insignificantes en el nombre de Jesús y por amor a Él, equivale a servir a Jesús. Servir es una forma de amarnos unos a otros. Si yo sirvo a mi esposa, a mis hijos, a mis padres y los sirvo con amor, entonces estoy
haciendo énfasis en que yo quiero ser como Jesús. Y este es el tiempo en el cual, estando en familia, es el momento de que nos sirvamos unos a otros, pero que nos sirvamos por amor. Servir es una forma de seguir el ejemplo de Jesucristo y darle la gloria que solo Él merece. Gálatas 5:13 dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces la libertad cristiana es para servirnos unos a otros. Pero ¿cómo debemos servirnos? Debemos servirnos con amor. Y es muy importante esto, porque donde comenzamos a servir con amor es en nuestros hogares. Los padres sirven a sus hijos con amor, pero los hijos también deben servir a sus padres con amor. El esposo debe servir a su esposa con amor y la esposa a su esposo. Así de que todos comenzamos a servir y amar en la familia, pero necesitamos el amor que Dios derrama en nuestros corazones. Debemos liberarnos de la influencia del pecado y usar la libertad que Cristo nos ha dado para amar, orar, bendecir y servir con amor a los demás. Entonces debemos amar, debemos bendecir, debemos orar y debemos servir con amor. Todo hay que hacerlo con amor, pero el amor viene de Dios porque Dios es amor. En el mundo, la mayoría de las personas prefieren una vida de descanso, lujo y pereza que una vida de servicio. Es decir, pareciera que en el mundo todo lo que se enseña en los colegios y en las universidades para que tú tengas una profesión y un día todos te sirvan. Y entonces llegamos a la casa para que nos sirvan y no queremos servir. Pero ese no es el ejemplo de Jesús. Jesús nos enseña a amar y a servir. Jesucristo vino para servir y mostrar que el verdadero amor se muestra con el servicio a los demás. Este es un tiempo en que estamos en familia. Y es el tiempo en que todos debemos estar dispuestos a servir. Pero muchas veces uno ve en familia los que no quieren servir, los que quieren que les sirvan a todo momento. Entonces quieren que la mamá sirva a todo momento o que otros sirvan, pero no quieren servir. Entonces tenemos que mirar, si somos cristianos, debemos estar dispuestos a servir con amor. Porque la libertad que Cristo nos da es para servir y servir con amor. 1 Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nunca desmayemos, continuemos firmes en la fe y abundando en el servicio de Dios. Debemos conocer que nada de lo que se hace en el nombre de Jesús es inútil. Pero es imposible que no seamos siervos, pues somos siervos de Dios o del diablo. Todos sabemos que en el mundo hay los que creen en Dios y los que no creen, los que aman a Dios y los que no aman. Los que creemos en Dios, amamos a Dios y vivimos para Dios, pues somos sabios porque hemos escogido una buena decisión. Pero los que no creen, no quieren obedecer, pues son necios. Entonces, si soy sabio, entonces estoy sujeto a Dios. Y soy siervo de Dios. Pero si soy necio, soy siervo del diablo. Así de que estando en la tierra somos siervos de alguien, y no hay nada mejor que ser siervo de Dios. En todo lo que hacemos nos conformamos a la voluntad del uno o del otro. O nosotros nos conformamos a la voluntad de Dios o nos conformamos a la voluntad del diablo. Si obedecemos a Dios y servimos a Dios, seremos bendecidos por el Señor. Si no obedecemos ni servimos a Dios, entonces somos siervos del diablo, que es el príncipe de este mundo. Entonces por eso vemos un mundo tan convulsionado, con tanta corrupción, tanta maldad, tanta inmoralidad, porque es un mundo que está como siervo del diablo. Hace todo lo que al diablo le agrada. ¿Y qué le agrada al diablo? El diablo vino para robar, para matar y para destruir. Entonces todo lo que está sucediendo malo es porque el diablo tiene sus siervos, los que le sirven. Y encontramos muchos siervos en todas partes que le sirven al diablo. Vemos siervos en el gobierno, vemos siervos en la educación, vemos siervos en los negocios que están sirviendo al diablo, pero no le están sirviendo a Dios.
Y entonces, para sentirse bien, quieren escribir leyes que les acepten hacer todo lo malo. Y por eso estamos encontrando que aún en organizaciones como las Naciones Unidas y organizaciones de la salud quieren promover todo lo malo y que sea válido a través de leyes, porque son siervos del diablo, no son siervos de Dios. En Hechos 10:38 la palabra dice: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo y anduvo haciendo el bien. Si nosotros queremos hacer el bien, necesitamos la unción del Espíritu Santo. No podemos esperar gobiernos que hagan el bien si no tienen el Espíritu Santo y no creen en Jesús. No podemos esperar empresarios que hagan el bien si no tienen el Espíritu Santo y no creen en Jesús. La vida cristiana es una vida que abunda en buenas obras y que es consagrada al fiel servicio de Cristo. Debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo y servir con todo nuestro corazón. Mi mayor deseo y mi oración es que todos los colombianos, desde el gobierno, todos los colombianos conozcamos a Dios y tengamos un encuentro personal con Cristo para que nuestra vida sea transformada y entonces nos dispongamos para hacer el bien, porque solamente vamos a hacer el bien si estamos dirigidos por el Espíritu Santo y si creemos en Jesús. Por eso debemos seguir el ejemplo de Jesucristo y servir con todo nuestro corazón. La prueba verdadera del servicio es la obediencia a Dios. ¿Cómo yo puedo probar que sí amo a Dios? Sirviendo. ¿Y cómo debo servir? Servir con amor. Romanos 6:16. Romanos 6:16. Dice: ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. Es decir, que en este mundo no hay sino dos reinos que podemos obedecer: o el reino del pecado y del mundo y de la destrucción, que es el reino de Satanás, o el reino de la obediencia, del servicio y del amor. Y ahí es donde tenemos que escoger. Y aunque muchos dicen que no creen en Dios y que son ateos, ya escogieron ir en contra de Dios y escogieron el mundo, y por eso tenemos un mundo en caos, un mundo en el cual todo es caos, es destrucción, es robo, es muerte, es maldad, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Una persona es sierva de aquello ante lo que se inclina y de lo que reconoce como dueño. Si obedecemos el mandato del pecado, este es entonces nuestro amo y nos mueve en dirección hacia la muerte. Si obedecemos el mandato de la justicia, esta es a quien nos sometemos y experimentamos la verdadera vida. Entonces no hay sino dos opciones en este mundo para servir y para amar: o sirvo y amo a Dios, o sirvo y amo al diablo. No hay sino esas dos opciones. Y tristemente, aunque la gente no quiera creer en Dios, ha escogido al diablo, y por eso estamos en un mundo de destrucción, de robo, de engaño, de mentira, de inmoralidad. Un mundo que no queremos vivir y que queremos que sea transformado, pero solamente va a ser transformado por el poder de Dios. Y necesitamos hombres y mujeres que amen a Dios y que realmente se pongan la camiseta de Dios. Las metas del servicio cristiano es servir a Dios con amor y haciendo su voluntad. Entonces quiero mostrar en esta mañana cómo servir a Dios, porque todo depende de que queramos servir a Dios. Segunda de Timoteo 2:15, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Los cristianos debemos agradar a Dios y no al hombre. La palabra de Dios es la única fuente definitiva de sabiduría, conocimiento y comprensión de las verdades supremas. Está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente misma de la verdad, que liberta
y es una mina de oro de principios prácticos. Todo lo que necesitamos está en la palabra. Por eso la misma palabra dice: cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo que nos va a ayudar a ser libres y a tener buenos principios es la palabra de Dios. Por eso a los niños tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Si queremos que este mundo cambie, los niños y los jóvenes, lo primero que debían aprender es la palabra de Dios. Porque cuando aprenden lo que el mundo enseña, los hace siervos del diablo. Y nosotros debemos ser siervos de Jesucristo. Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad, ya sabemos que la verdad es la palabra, y la verdad los hará libres. Si queremos nuestros niños, nuestros jóvenes y las siguientes generaciones que sean libres verdaderamente, necesitan conocer la palabra de Dios. Pero si los padres no conocen la palabra de Dios, ¿cómo le enseñan a sus hijos la palabra que ellos no conocen? Por eso encontramos muchos niños, muchos jóvenes perdidos, porque sus propios padres no les enseñan la palabra. Y sus padres con su comportamiento les están enseñando a ser esclavos del diablo, siervos del diablo, no siervos de Dios. Entonces, Juan 8:32 nuevamente: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida nos hace libres. La verdad está en Jesucristo. Conocer la palabra de Dios, que es verdad, nos hace libres. Y conocer el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, nos hace libres. O sea, el Jesucristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo son los que nos hacen libres. Si yo no tengo a Cristo, no conozco la palabra y no tengo el Espíritu Santo, no soy libre, soy esclavo. ¿Y de quién soy esclavo? Del mundo. ¿Y quién es el reino o el rey de este mundo? Pues Satanás. Es el príncipe de este mundo. Entonces tú y yo tenemos que decidir si nos vamos por la palabra, por Jesús, y nos vamos guiados por el Espíritu Santo, o dejamos que sea el mundo el que nos gobierne. Salmo 19, versículos 7 al 10. Salmos 19, 7 al 10. Dice: las enseñanzas del Señor son perfectas. ¿Cómo es la palabra de Dios? Perfecta. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables. Hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. La palabra de Dios, que son enseñanzas, decretos, mandamientos, mandatos y leyes del Señor, siempre está dispuesta a liberar y a enriquecer a la persona que procura su verdad y riqueza. Si yo quiero tener verdad en mi vida y quiero ser rico realmente, rico espiritualmente, necesito la palabra de Dios, porque la riqueza verdadera viene de Dios. Ahora el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así de que si yo busco primero a Dios, lo demás va a venir por añadidura, pero primero es Dios. ¿Y dónde encuentro a Dios? En la palabra de Dios. Ahí encuentro a Dios, ahí encuentro todas las enseñanzas y todo lo que Él quiere de mí. Para ser buenos obreros diligentes, debemos estudiar la palabra de Dios. La única manera de vivir una vida saludable y balanceada es usar bien la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Este tiempo es el tiempo de Dios para conocerlo. Por eso el Señor nos ha encerrado en casa, para que tengamos más tiempo con Él y para que pongamos en práctica las enseñanzas de Jesús con la esposa, con el esposo, con los padres, con los hijos, y nos amemos y nos sirvamos unos a otros. No hay nada mejor en casa que servir y hacerlo con amor, haciendo la voluntad del Señor. La única manera de vivir bien es con la palabra de Dios. La aplicación correcta de la palabra de Dios es el resultado de estudiarla con diligencia. Todos los días debemos estudiar la palabra de Dios. Y no solamente aprender, sino poner en práctica lo que el Señor nos enseña. Y yo quiero animarlos y quiero exhortar a toda la iglesia cristiana a que leamos más de la palabra, a que oremos, pero también que apliquemos, que practiquemos lo que el Señor nos enseña y que empecemos a hacerlo en casa.
Es donde estamos ahora, donde Dios nos ha permitido que estemos con nuestra familia. Debemos estudiar la palabra como obreros y aprendernos la palabra de Dios como un poderoso freno del pecado. Algo que nos ayuda a frenarnos en el pecado es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios, eso frena a los borrachos. Cuando el Señor dice que los adúlteros no entrarán en el reino de Dios, entonces frena a los adúlteros, a los infieles. Necesitamos la palabra de Dios que nos ayuda a hacer un freno al pecado. Por eso necesitamos que la palabra entre en el gobierno, en las universidades, en los colegios, en las empresas, en los hogares, que la palabra entre para que se frene el pecado y se frene toda la maldad que hay en este mundo. Ser como Dios quiere que seamos es vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Esto implica estudiar y aplicar las escrituras. ¿Qué tenemos que hacer todos los días? Orar y estudiar la palabra de Dios. A mí me gusta mucho cuando los apóstoles en el libro de los Hechos estaban sirviendo a las mesas y se dieron cuenta que estaban descuidando la palabra. Y entonces ellos dijeron: vamos a nombrar a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, que tengan buen testimonio para que sirvan a las mesas, pero nosotros nos dedicaremos a la palabra y a la oración, al ministerio de la palabra. Y yo quiero animar a todos los cristianos: nosotros tenemos que ir a la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios, es la palabra encarnada, es Jesucristo que nos enseña a vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo servir a Dios? ¿Cómo servir? Voy a mostrar varios puntos. Primero, servir con amor. En 1 Corintios 16:14 dice: y hagan todo con amor. ¿Cómo debemos servir los cristianos? Con amor. ¿A quién debemos servirle primero? A Dios, y luego a nuestro prójimo, y luego a nosotros mismos, pero debemos servir con amor. Todo lo que hagamos debemos hacerlo con amor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. El amor de Dios hacia los hombres lo impulsó a dar a su único Hijo por nosotros. Marcos 12:30 al 31. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El amor siempre da, el amor siempre sirve. ¿Para qué estamos en este mundo? Para amar y para servir. Para eso es que estamos. Tenemos que amar, pero hay que empezar amando a nuestra familia y seguir el ejemplo de Jesús. Jesús vino y dio su vida por nosotros por amor, y sirvió lavando los pies aún a sus discípulos, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, dando de comer al hambriento. Jesús siempre estaba sirviendo con amor. Y si nosotros somos cristianos, debemos estar dispuestos a servir con amor. Y tenemos que empezar. No podemos decir que somos cristianos y no queremos hacer nada. A mí me duele ver muchos que dicen que son cristianos pero no quieren hacer nada como Cristo. Entonces no puedo ser cristiano si hago todo lo contrario de Cristo. Y ya sabemos, o soy siervo de Dios o soy siervo del diablo. Y entonces, si no quiero hacer nada como Cristo ni para Cristo, soy un siervo del diablo. Y por eso tenemos que aprender de Cristo. Cristo es el Señor de nuestras vidas. Él fue el que nos sanó, el que nos liberó, el que nos rescató del pecado, el que dio su vida por nosotros. Así que el centro de nuestra vida es Jesucristo. Y Jesucristo habló todo lo que nos dice a través de la palabra para que vivamos una vida de amor y de servicio. Miren lo que dice Hechos 20:35. Hechos 20:35. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. ¿Cómo hay que ayudar a los necesitados? Con trabajo y esfuerzo. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar. Por eso el Señor dio su vida por nosotros, derramó su sangre y estuvo siempre dispuesto a dar, porque hay más bendición en dar que en recibir. Pero el mundo que está esclavo del pecado, ¿qué enseña? Que les gusta más recibir que dar. Y por eso todos quieren ser servidos, pero nadie quiere servir. Y tenemos que cambiar esto, porque más bienaventurado es dar que recibir. Cuanto más grande sea nuestro amor por Dios, tanto más eficaz será nuestro servicio en su nombre.
Todo debemos hacerlo con el amor de Dios, que es incondicional, inagotable y es eterno. Entonces, ¿cómo debemos servir a Dios? Primero, con amor. Segundo, servir en obediencia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La palabra de Dios en todas partes nos manda a obedecer a Dios y condena la desobediencia a Dios. Entonces, todos somos llamados a obedecer, pero cuando no obedecemos hay condena, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Aquellos que piensan que sirven a Dios y al mismo tiempo no obedecen sus mandamientos están engañados. Hay muchos que dicen que son de Dios y que aman a Dios, pero cuando vamos a mirar si obedece a Dios, no obedece a Dios, entonces no es de Dios. Porque no podemos ser cristianos teóricos. El cristiano no solamente aprende la palabra, ora, sino que sigue el ejemplo de Jesús. Y por eso encontramos en Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice: pero no solo escuchen la palabra de Dios, no solo la escuchen, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si yo solo escucho la palabra, pero no la pongo en práctica, me estoy engañando. A mí me confronta escuchar a muchas personas que dicen: yo me la paso todo el día escuchando predicaciones. ¿Y cuánto aplica eso? Tenemos que mirar en nuestras vidas cuántas predicaciones hemos escuchado, cuántos capítulos, libros de la Biblia hemos leído y cuánto de eso estamos aplicando. Porque si no lo estamos aplicando, nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso es lo que nos dice la palabra. La salvación que el Señor Jesús nos da nos induce al servicio. Es engañoso creer que el interés de Dios en que la gente asista a la iglesia es solamente que escuchen la palabra, en lugar de experimentar una transformación de sus vidas que se traduzca en desarrollar un ministerio. ¿Para qué conocemos a Jesús? Para seguir a Jesús y para hacer lo que Jesús hacía. Entonces debemos amar y debemos servir. Obedecer la palabra de Dios hace avanzar la obra de Dios. Debemos escuchar la palabra de Dios y hacer la obra. Escuchar y no hacer nada es señal de un corazón engañado. La fe actúa. Si tenemos fe en el Señor es para actuar. Creer es hacer. Entonces todo es para que hagamos, para que desarrollemos un ministerio, para que sirvamos, para que lo hagamos con amor, pero siempre mirando a Jesús. Porque el ejemplo para nosotros en todo es Jesucristo. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Nosotros debemos buscar al Señor con fe, creyendo en Él, pero debemos buscarlo con sinceridad, de corazón, teniendo la certeza que el único que nos puede ayudar en todas nuestras necesidades es el Señor, que el único que nunca nos va a abandonar es el Señor, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Santiago 2, 14 al 17, Santiago 2, 14 al 17 dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Si yo hablo pero no hago, eso es como si no valiera nada, porque la fe sin obras es muerta. Si yo tengo fe pero no lo muestro con servicio, con amor, pues no sirve para nada. Y por eso somos exhortados por el Señor,
porque a veces queremos hablar mucho pero hacer poco, y el Señor prefiere que hagamos para la gloria de Él, siguiendo su ejemplo. Debemos practicar hoy lo que proclamamos creer. La fe salvadora da como fruto una vida obediente. Servir a Dios implica vivir en obediencia a la palabra de Dios. Tercero, servir guiados por el Espíritu Santo. Entonces debemos servir con amor, servir en obediencia, pero también servir guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. En todos nosotros los cristianos vive el Espíritu Santo. El que no tenga el Espíritu Santo no es cristiano. Miren lo que dice Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, un cristiano que ha recibido a Cristo tiene al Espíritu Santo. Y nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. El que nos va a recordar todo lo que Jesús nos ha enseñado es el Espíritu Santo. El que nos va a ayudar a caminar en santidad es el Espíritu Santo. El que nos va a ayudar a obedecer a Dios es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo. Se requiere una experiencia verdadera de salvación, una llenura interior del Espíritu Santo y una vida escondida con Cristo en Dios para poder servirle. Debemos vivir siendo continuamente llenos del Espíritu Santo y servir con todo nuestro corazón a Dios y a nuestro prójimo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuarto, servir en oración y ayuno. Marcos 9, 28, 29. Cuando Él entró en casa, Jesús, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Le habían traído a un hombre con un espíritu maligno, a un joven con un espíritu maligno. Y los discípulos no pudieron echar afuera el espíritu maligno. Y entonces vino Jesús y Jesús lo echó fuera. Y por eso ahora ellos le preguntan al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor dijo, porque ese espíritu maligno solo sale con oración y ayuno. Es decir, Jesús oraba, Jesús ayunaba, Jesús era ejemplo, pero los discípulos no estaban siguiendo su ejemplo y por eso no pudieron echar fuera ese espíritu maligno. Una oración de labios para afuera no vale nada, pero una oración apasionada de un corazón sincero recibe respuesta de Dios. El propósito del ayuno debe ser quitar nuestros ojos de las cosas del mundo y concentrarnos en Dios. Cuando vamos a hacer un ayuno es dejar todo lo que hacemos en el mundo para dedicarnos y concentrarnos en Dios. La intención del ayuno no es castigar el cuerpo, sino enfocarnos en Dios. El propósito del ayuno bíblico no es para perder peso, sino para ganar una relación más íntima con Dios. Es decir, que el ayuno nos lleva a tener mayor relación, mayor intimidad con Dios. Y por eso muchas veces lo que se dice es, voy a dejar de comer para dedicarle ese tiempo a Dios. Pero debemos mirar es, ¿a qué le dedicamos tanto tiempo para dejar eso y dedicarle el tiempo a Dios y enfocarnos en Dios y tener intimidad con Dios? Porque esos géneros malignos solo salen con ayuno y oración. Por eso nosotros tenemos oración los martes y los jueves a las 6 de la mañana. Pero la idea es que en casa estemos todos los días leyendo la palabra de Dios y orando. Ojalá en la casa se ore 2 o 3 veces al día, porque es importante orar a solas en el lugar secreto, pero también es importante orar en familia. La palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí, y tenemos que reunirnos también como iglesia para orar. Ahorita lo estamos haciendo desde las casas, pero tenemos que orar, porque toda la maldad que hay en este mundo solo va a ser desaparecida en oración y en ayuno. Mientras no lo hagamos, pues no vamos a ver nada que cambie, porque la oración es la que transforma, la que renueva. El ayuno no es una forma de lograr que Dios haga lo que deseamos. El ayuno nos cambia a nosotros, no a Dios.
Dios no necesita que ser cambiado porque Él es inmutable, Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Él no necesita cambiar porque Él es perfecto. Los que necesitamos cambiar somos nosotros que pecamos. Los pecadores son los que necesitamos cambiar. Así de que los que más necesitamos ayuno y oración somos todos nosotros. Y por eso necesitamos orar y ayunar y buscar la presencia de Dios, pero para parecernos a Jesús. El ayuno nos ayuda a orar eficazmente. El cristiano que no ora tendrá muy poco éxito en su servicio. Debemos seguir el ejemplo de Jesucristo, que oraba en todo tiempo y servía con amor. Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches antes de iniciar su ministerio. Mateo 4:2 dice: durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Jesucristo tenía poder para sanar y liberar porque oraba y ayunaba. Para servir como Jesús debemos orar y ayunar para recibir el poder de Dios. Quinto, servir con consagración. Romanos 12, del 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dejemos que la palabra de Dios y su Espíritu Santo transforme radicalmente nuestra manera de pensar. Necesitamos cambiar la manera de pensar y el único que puede cambiar nuestra manera de pensar es el Señor a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Renovemos nuestra mente para conocer y poner en práctica la voluntad de Dios, ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Debemos consagrarnos a Cristo porque Él se dio a sí mismo por nosotros. El servicio cristiano nace de tal consagración, consagrarnos a Cristo. Y por eso necesitamos servir con consagración, así como servir en ayuno y oración. Sexto, servir con trabajo. 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nunca desistamos y continuemos firmes en la fe, abundando en el servicio de Dios. Debemos reconocer que nada de lo que hacemos en el nombre de Jesús es inútil. Si todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús, va a ser de bendición para nuestras vidas y para nuestras familias. Tito 2:14 dice, Tito 2:14, Él, Jesucristo, dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su propio pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Para qué nos liberó el Señor del pecado? Para que hagamos buenas acciones. Es decir, el que nos mueve a hacer lo correcto es el Señor y nos dirige a través del Espíritu Santo. El propósito de la obra redentora de Cristo era crear para sí un pueblo propio, liberado del pecado y dispuesto a hacer buenas obras. Como siervos fieles debemos estar dispuestos a hacer cualquier tarea que el Señor nos pida. Lo que el Señor diga que debemos hacer, eso es lo que debemos hacer. Si queremos ser bendecidos, debemos cumplir con la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros sirvamos con trabajo, con esfuerzo y lo hagamos todo para el Señor. Séptimo, servir cuidando de los necesitados. Este es un tiempo donde estamos viendo muchos hogares con mucha necesidad. Hay muchas personas que no tienen trabajo, que no tienen alimento, que están pasando por mucha necesidad. Y si nosotros somos bendecidos, podemos ayudar. Es muy importante que todos los que estamos siendo bendecidos por Dios podamos colaborar y ayudar a los necesitados, porque Jesucristo es nuestro ejemplo en esto. Miremos lo que dice Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46. Pero cuando el Hijo del Hombre, Jesús, venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia. Y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Quiere decir que delante de Dios no hay sino dos tipos de personas. Nuevamente, los sabios, los obedientes, las ovejas, y las cabras, los necios. Entonces los sabios irán al reino de Dios, los obedientes, pero los necios irán al fuego eterno con el diablo. Así de que aquí en la tierra, tú y yo estamos eligiendo a dónde vamos a ir a pasar la vida eterna. Y si no obedecemos a Dios, si no hacemos la voluntad de Dios, si no buscamos servir como el Señor nos enseña, pues entonces estamos del lado izquierdo, con las cabras, con los necios, con los que no obedecen. Siempre que damos o plantamos nuestras semillas de fe, lo estamos haciendo para Jesús. Las personas que alimentamos, les damos de beber, les ayudamos con ropa, las visitamos en su lecho de enfermo o en prisión, vienen a ser como Jesús para nosotros. Conocemos al Señor al hacer su obra y dedicarla a Él. Conocemos al Señor cuando extendemos nuestros brazos alrededor de aquellas personas que están desesperadas o solitarias. Jesús dijo que cuando hacemos esto, lo abrazamos a Él. Si bien nuestro ofrendar ha de tomar formas muy reales y tangibles al hacer llegar nuestra ayuda a la gente, al dar a través de individuos, de iglesias, de ministerios, a fin de responder las grandes necesidades del mundo, el punto central de nuestra fe debe ser Jesús y solamente Jesús. Es decir, si ayudamos, lo hacemos para la gloria de Jesús. No es para que nos vean a nosotros, es para que Jesús sea exaltado, porque lo hacemos para la gloria de Él. Jesús y nadie más que Jesús es nuestro Dios, nuestra fortaleza, el objeto de nuestra adoración y de nuestro amor. Jesús y nadie más que Jesús es digno de nuestras vidas y únicamente Él es quien puede suplir todas nuestras necesidades. El único que puede darnos todo lo que necesitamos es el Señor, porque es el dueño de todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Él es el dueño del oro y de la plata. Así es de que si tú necesitas algo, busca a Jesús, pero no lo busques por interés, búscalo porque lo amas. Sirvamos y ayudemos a otros, pero con nuestra fe puesta en Dios y como un servicio de amor a su causa. Jesús ordena que tengamos conciencia social. Los principios por los cuales las personas serán juzgadas son su trato hacia los que tienen hambre, que están sin hogar, que son pobres y están enfermos o en la prisión. El interés por la sociedad no puede ser separado bíblicamente del caminar cristiano. Lo que hacemos por todos los seres humanos para ayudarlos, lo hacemos para Jesús. Todo lo que tú y yo hacemos, y lo hacemos por amor y servimos con amor, es por Jesús. Porque el que nos ha enseñado a amar verdaderamente es Jesús, que dio su vida por nosotros. No debemos permitir que el caminar cristiano sea solamente una empresa espiritual separada del servicio con amor a la humanidad.
Cuando fallamos en atender las necesidades sociales, fallamos en reconocer el valor que tienen otros, disminuyendo nuestro propio mérito a los ojos del Señor e invitando a ser condenados. Cuando no hacemos la voluntad de Dios y no agradamos a Dios y no servimos con amor y no ayudamos a los demás, entonces no somos de Dios, somos del mundo. Y por eso el Señor separa a los que obedecen de los que no obedecen, a los que aman de los que no aman, a los que sirven de los que no sirven. Eso es lo que el Señor hace. Y Él va a venir para hacer su juicio. Y Él es justo. Y Él sabe lo que realmente hemos hecho, porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón y lo que nosotros hacemos. Entonces debemos servir y ayudar a todos los seres humanos con amor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Proverbios 19:17 dice: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Dios se identifica con las necesidades de los pobres. La ayuda que estos reciben se convierte en deuda divina ante quien la concede. Si nosotros ayudamos a los pobres, bendecimos a los pobres y hacemos como Jesús hacía, entonces el Señor mismo nos va a recompensar. Por eso tenemos que hacerlo de corazón y hacerlo con amor, ayudando a los demás. El servicio cristiano abarca la vida eterna. Así de que cuando nosotros servimos, el Señor nos da vida eterna. Y además nos ayuda en nuestra vida que tenemos aquí en la tierra. El verdadero siervo de Dios le sirve donde quiera que vaya y mientras viva. Si realmente amamos al Señor, vamos a servir para la gloria de Él. Hasta el último momento de nuestra vida vamos a servir, porque el Señor nos enseña eso. Jesucristo en la cruz estaba dando su vida por todos nosotros y estaba perdonando a todos nosotros los pecadores. Cuando estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando pecamos no sabemos lo que hacemos y necesitamos ser restaurados, y el único que nos puede restaurar es el Señor, y el único que nos puede enseñar a amar es el Señor, y el único que nos puede ayudar a que sirvamos de corazón es el Señor, pero Él lo hace a través del Espíritu Santo. Colosenses 3:23-24. Trabajen de buena gana. Esto me gusta mucho, porque si estamos en la casa tenemos que servir con amor, pero también hacerlo de buena gana. Entonces dice la palabra: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Cuando venimos a la iglesia debemos hacer todo de buena gana. Debemos hacerlo con el corazón, debemos hacerlo para el Señor, debemos hacerlo con excelencia, porque es para la gloria de Él. Entonces hay que hacerlo de acuerdo a lo que dice la palabra. Nuevamente el versículo 23: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia, y que el amo a quien sirven es Cristo. Nuestro amo es Jesucristo. Él es el Señor de nuestra vida, y es a Él a quien servimos, y debemos hacerlo con excelencia, debemos hacerlo con el corazón. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia. Él es el que nos va a recompensar, y por eso tenemos que hacerlo todo para la gloria de Él. El cristiano presta servicio a otros como una manera de servir al Señor. El papel que Dios asigna al esposo es el de cuidar, proteger y servir con amor a su esposa. Este tiempo que estamos en casa, los esposos, si realmente aman a Cristo, deben amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y deben servir a su esposa como Cristo sirvió. Entonces este es el tiempo de mostrar si realmente somos cristianos. Yo creo que este tiempo el Señor nos está probando si realmente somos de Dios o no, y nos está confrontando, y debemos recordar que el juicio empieza por casa. Así de que el juicio de Dios empieza con nosotros, para que podamos mostrar si realmente somos de Dios o no. Este es el tiempo en que el Señor está depurando su iglesia, porque Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga, y nosotros tenemos que mirar nuestro interior y ver si realmente amamos a Dios. Así de que la esposa también debe servir al esposo con amor. Los padres debemos servir a nuestros hijos, y nuestros hijos deben servir también. Todos debemos servir, pero debemos hacerlo siguiendo el ejemplo de Jesús. En el servicio que prestamos en la familia, en las empresas, en las iglesias, en los colegios, en las universidades, en el gobierno, lo debemos hacer de buena gana, como si fuera para el Señor y no para los hombres. Así de que el Señor nos ha mostrado que debemos servirle a Él, pero cuando le servimos a Dios
como seguimos el ejemplo de Jesucristo, entonces servimos también a los demás y nos servimos a nosotros mismos como obra de Dios. Porque el Señor quiere que nos amemos, pero también que sirvamos. Y por eso quiero animarlos a todos, que nos propongamos de corazón delante de Dios, en oración, en ayuno, en obediencia, con amor, a servir. Quiero invitarte que te propongas eso, pero que lo muestres con hechos, no solo con palabras, sino que realmente de corazón sigas el ejemplo de Jesús. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos guíe con su Santo Espíritu y que podamos servir como Él nos enseña, que realmente seamos verdaderos servidores del Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por estas metas que tú nos pones como servidores, Señor. Queremos servir como tú, Señor, que eres ejemplo de servicio y de humildad, Señor. Y queremos hacerlo con amor, como tú lo hiciste, dando tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestra desobediencia y rebeldía. Señor, perdónanos. Hoy venimos delante de ti para pedir perdón, porque reconocemos, Señor, que no hemos hecho todo lo que tú nos has enseñado. Hoy, Señor, reconocemos también que hemos aprendido mucho de tu palabra, que hemos recibido muchas enseñanzas, pero que no hemos aplicado todo lo que tú nos has enseñado. Y por eso hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, cuando solamente somos oidores y no hacedores de tu palabra. Yo te ruego hoy que nos limpies a todos de pecado, que nos limpies de rebeldía cuando hemos sido desobedientes. Límpianos, Señor. Ayúdanos a sujetarnos a tu voluntad. Nosotros sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, pero ayúdanos a sujetarnos, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad. Ayúdanos a tener un verdadero carácter cristiano, siguiendo a Cristo, imitando a Cristo y viviendo para Cristo, Señor. Que solo Jesús ocupe el primer lugar en nuestro corazón, Señor. Amamos a nuestras familias, pero no son el primer lugar, Señor. Amamos, Señor, a todas las personas, pero no son el primer lugar. El primer lugar eres tú. Por eso tú nos enseñas a buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, yo te ruego que cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón para servir a Dios y servir de corazón, Señor. Ayúdanos a servir con amor, con el amor que Cristo dio su vida por nosotros. Ayúdanos a servir en obediencia, siendo obedientes a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Ayúdanos a servir guiados por el Espíritu Santo, ungidos con el poder del Espíritu de Dios. Ayúdanos a servir en oración y ayuno, Señor. Sabemos que esos géneros malignos solo salen con oración y ayuno, Señor. Ayúdanos a vivir en oración y en ayuno, Señor. A orar a solas en el lugar secreto, a orar en familia y a orar como congregación, como iglesia, unidos para hacer la voluntad tuya, Señor. Ayúdanos a servir con consagración, con dedicación, Señor, de corazón. Ayúdanos a servir con trabajo, con esfuerzo, Señor, cada día para la gloria tuya, Señor. Ayúdanos a servir cuidando a los necesitados, Señor, ayudando a los que están pasando necesidad, pero que todo lo hagamos para la gloria tuya, Señor. Señor, queremos ser verdaderos siervos tuyos y que toda la gloria sea para ti. Úsanos también, Señor, para proclamar el Evangelio, las buenas noticias de salvación, Señor. Que llevemos tu palabra a los que no te conocen. Sabemos que personas de nuestra familia no te conocen. Ayúdanos a llevarles el Evangelio. Danos la gracia, Señor, para compartirles el Evangelio, para orar por ellos, Señor, y que ellos lleguen a tus pies. Te rogamos que se cumpla tu promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Anhelamos que toda nuestra familia sea salva, que todos nuestros vecinos, todos nuestros amigos sean salvos, Señor. Danos tu gracia para hablar de ti, Señor. Danos tu gracia para orar por ellos y bendecirlos. Anhelamos que todas las familias te conozcan, que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es nuestro Señor. Gracias porque la salvación solo viene a través de la obra de Cristo en la cruz, Señor.
Gracias porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro buen pastor, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro alto refugio. Tú eres el centro de nuestra vida, Jesús. Y por eso te ruego, Señor, que tomes el control de cada hogar, de cada familia, de cada empresa, del gobierno, Señor. Toma el control de toda Colombia, que Colombia realmente sea para Cristo, Señor. Y úsanos a todos los cristianos para hacer luz y para hacer sal en nuestra nación, Señor. Úsanos, Señor, para extender tu reino. Úsanos para que tú seas glorificado. Te amamos, Jesús, y te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, por todo lo que estás haciendo hoy en nuestras vidas y por todo lo que tú harás. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres justo y porque tú eres bueno. Y gracias porque nadie nos ha amado como tú, Señor. Hoy nuevamente renovamos nuestra entrega a ti. Te entregamos nuestra vida, Señor, y pedimos que nos uses para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Úsanos, Señor. Somos tus siervos y queremos servirte. Úsanos, Señor. Y no permita, Señor, que enterremos los talentos, sino que los usemos para la gloria tuya. Te ruego todo, con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido para alabar, glorificar y exaltar su nombre, y también para estudiar la palabra de Dios. No hay nada mejor que conocer la palabra de Dios y saber que Dios nos ama y que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así de que en esta mañana queremos dar bienvenida a los que están por primera vez con nosotros en esta reunión de alabanza, adoración y estudio de la palabra. Y queremos decirles que Dios los ama y que Dios tiene un propósito con sus vidas. Y en esta mañana, si tú quieres entregar tu vida a Jesucristo, queremos ayudarte a hacerlo con una oración. Entonces, si tú quieres conocer a Dios, quieres amar a Dios, quieres vivir para Dios, entrégale tu vida al Señor. Te invito a que hagas esta oración de corazón. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por mi vida. Hoy he entendido que la vida es un regalo de Dios. Y te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo amado Jesucristo para morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Hoy entiendo que no son mis obras lo que me salva, que quien me salva es Jesucristo. Y hoy te pido perdón, Señor, por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y te ruego que tú vivas en mí. Te entrego mi vida. Te pido que tú ocupes el primer lugar en mi vida, Señor. Y también te ruego que me perdones todos mis pecados. Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo quiero vivir para ti, Señor. No quiero vivir en el pecado. No quiero vivir en el mundo. No quiero hacer nada que esté en contra de tu voluntad. Por eso hoy te entrego mi vida y me comprometo a leer tu palabra, a orar y a compartir tu palabra con los que no te conocen. Gracias por perdonarme, gracias por limpiarme de todo pecado y gracias por permitirme ser hijo tuyo. Hoy te entrego mi vida y también dispongo todo mi ser para hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos los que han hecho esta oración en esta mañana, damos gracias por esto, porque no hay nada mejor en nuestra vida que conocer a Jesús. La mejor decisión de la vida es entregar nuestra vida a Jesús. Entonces, bienvenidos. De hoy en adelante ya son hijos de Dios, porque todo el que acepta a Cristo como Señor y Salvador se constituye en hijo de Dios. Así de que también eres hijo de Dios, como nosotros somos hijos de Dios y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, bienvenidos a la familia de Dios y esperamos que tan pronto
las circunstancias que estamos viviendo actualmente nos permitan reunirnos otra vez juntos, podamos darles un buen abrazo y decirles que Cristo los ama y que nosotros también los amamos. Los bendecimos, bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, bendecimos sus trabajos, bendecimos sus finanzas y esperamos muy pronto poderlos abrazar. Dios los bendiga y muchas gracias.